Bueno, lo primero que todo es muchas gracias a la Andy por la invitación a este foro. Me complace mucho estar con ustedes en este escenario. Decirles que Mauricio botó el chicharrón, no quiso solucionarlo él. Yo intentaré hacer lo posible por decir algo del chicharrón, pero de pronto al final nos quedamos también todos con parte de ese chicharrón. Quiero decirles que no voy a profundizar mucho en el tema de diagnóstico porque ya Mauricio prácticamente lo ha realizado, pero sí quiero dos cosas. La primera es tratar de hacer un recorrido de donde veníamos, de lo que alcanzamos a vivir, que ya lo dijo Mauricio, y para dónde vamos, que básicamente tendrá que ser un escenario posterior a los acuerdos, llamémoslo posacuerdo o posconflicto o como lo quieran llamar. Independiente o no de los acuerdos, igual va a ser necesario un proceso de transformación en el país y eso nos va a costar. Y ahí hay una serie de inquietudes o preocupaciones hacia adelante. Y lo segundo es que voy a intentar no hacer un análisis de vaso medio lleno, ni tampoco de vaso medio vacío, sino de vaso realista, tal cual estamos en el escenario actual. Dicho esto, veníamos entonces con una visión de país que decía más o menos lo siguiente: luego de muchas décadas de malas noticias, empezaron a aparecer buenas noticias y el mundo empezó a hablar de un país que se llamaba Colombia. Uno de esos personajes, Michael Guggenheim, quien fuera presidente de la HSBC, llegó a vincularnos a un grupo de naciones, las denominadas CIBETs, donde entraban otras naciones en el mundo entero, que él las describía como naciones emergentes, dinámicas, con futuro brillante, con oportunidades, con mercados, con un grupo importante de consumidores al interior de sus respectivas naciones. Alguna vez hablando con el analista que está allí abajo, Mike Mayo, él incluso se atrevió a decir que ya no se debía hablar de los denominados países BRIC con R, sino quitando una R y agregando una C. Quitan a Rusia y agregan un país adicional que se llama Colombia, BIC con doble C. Y en general el mundo hablaba o habla todavía incluso de nuestra nación. Publicaciones internacionales hacen referencia permanente a nuestra nación. Algunos incluso lo han denominado un nuevo cielo del comercio internacional. Vale decir también que en el tema de comercio internacional todavía no alcanzamos a mostrar las cifras del aprovechamiento real de lo que se han denominado los tratados de libre comercio. Así como no se puede afirmar que están afectando el desarrollo de la economía, tampoco se puede afirmar realmente y con cifras exactas de que están en este momento contribuyendo al desarrollo del país. Y sobre eso podríamos hacer una reflexión adicional. Ahí se concluye entonces lo que veníamos hasta ese momento, que termina con esa expresión que ustedes alguna vez leyeron, según la cual Colombia en el 2050 va a ser una de las 30 economías más importantes del mundo entero. Ese es una expresión pública de distintos actores en el mundo de la economía, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sin embargo, nuestra mirada frente a esa realidad muchas veces se aproxima a la de estos niños, que he traído de un pequeño documento que se llama Zoom, de István Banjai. Así es nuestra mirada, miramos nuestro entorno como estamos mirando al gallo en esa expresión. Lo que no nos damos cuenta es que ese gallo está inserto en una realidad distinta y está a su vez en una distinta, y al final de cuentas lo que nos estamos dando cuenta es que de pronto estábamos insertos en una realidad francamente distinta a la anterior. Eso lo que significa es que en esta nueva realidad lo que ha hecho Mauricio es tratar de reconocer que hay un contexto distinto. Y en ese contexto distinto yo lo voy a resumir, lo que ha dicho Mauricio anteriormente, por lo menos en estos 4 componentes. Primero, volatilidad de los mercados. Tenemos que empezar a entender y a comprender y a vivir en medio de volatilidad de mercados. La semana pasada, para que no sea muy lejos, la tasa de cambio sube 100 pesos. Esta semana cae 100 pesos o más. En el día de hoy se cae casi 50 pesos la tasa de cambio. Tenemos que aprender a vivir en medio de esa volatilidad y esa es una realidad que en el fondo es el resultado también de lo que está sucediendo en distintos mercados a nivel internacional, entre otros temas de las propias decisiones de los bancos centrales, las decisiones que toma el Banco Central Europeo,
la decisión que toma, para no ir muy lejos, por ejemplo, en la perspectiva mundial recientemente el Banco Central de Suiza, que se aparta de la forma como estaba vinculado al euro y eso cambia radicalmente la forma como operan los mercados europeos. La realidad también del estancamiento de algunas economías, particularmente China. El día lunes hacíamos una reflexión, ustedes lo vieron, sobre la caída de la demanda de China de petróleo. Ese día se cae el precio del petróleo como resultado de lo que acabo de decir. Y hoy sube casi 3 puntos porcentuales. Todo lo que había caído la semana pasada el precio del petróleo sube justamente en el curso de 2 días. De nuevo una realidad de volatilidad, en ese caso asociado a precios de petróleo, con la perspectiva que plantea Mauricio, que yo comparto también íntegramente. La propia incertidumbre de lo que le va a suceder a los Estados Unidos, de las decisiones de la Reserva Federal. Ustedes saben, ya estamos a puertas de la próxima reunión, 16-17 de junio, y allí se habrán de tomar seguramente algunas decisiones, seguramente no serán la elevación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que como explicaba Mauricio, tiene un efecto directo sobre la tasa de cambio en nuestro país. Y seguramente eso sucederá en el primer trimestre del año 2016. Y finalmente, pues el precio del petróleo. Todos esos son factores de riesgo a los cuales estamos abocados necesariamente en los próximos meses y años. Y en el contexto nacional, pues sin duda alguna hay nuevas realidades. Ya lo explicaba Mauricio. Primero, lo que yo llamaría una cascada de caída en las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana. Todos los actores lo han dicho una y otra vez y cada 2 o 3 meses señalan cada uno de ellos una menor perspectiva de crecimiento. Hoy, incluso al interior de la Junta Directiva del Banco de la República, hay actores que hablan del 2% de crecimiento para la economía colombiana y otros que hablan de hasta el 3,5%, como acaba de plantear Mauricio Reina por parte de Fedesarrollo. Y ahí estamos entonces en esa oscilación entre una y otra, pero la realidad es que hay una cascada de disminución en la tasa de crecimiento y repetitivamente aparecen palabras como ralentización, desaceleración, menor crecimiento, menor optimismo, algo de mayor pesimismo en términos del crecimiento de la economía colombiana. Esa es una realidad y es una realidad con la cual seguramente habremos de convivir en el año 2015. La segunda realidad, la caída en lo que representa el 50% de las exportaciones, el 16% de los ingresos fiscales del país y el 5% del Producto Interno Bruto, que se llama el precio del petróleo, que radicalmente nos cambió la cara y las perspectivas que teníamos para este año y seguramente para los años siguientes, porque el efecto fiscal no solamente se da en este año, sino se da realmente en el año siguiente al cual en donde se está dando la caída en el precio del recurso del petróleo, que de todas maneras no volverá, y eso creo que todos los analistas coinciden, seguramente a los $100 por barril, pero sí nos sostendrá entre los 60 y los 70, que igual implica un golpe importante fiscal y en todo sentido para la economía colombiana. Con unos enormes también desafíos, y aquí ya déjenme retomar lo que acaba de plantear Mauricio Reina. Primer desafío se llama reforma tributaria. Todos o algunos de ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de leer el primer informe de la reforma estructural o de la Comisión de Reforma Estructural. A mí me sorprendieron varias palabras de ese informe. La primera me sorprendió y me preocupó, primero el planteamiento de necesidades de recursos, como Mauricio. Porque si uno lo revisa cuidadosamente, la perspectiva que plantea para el año 2021 es muy delicada. Plantea 2 cosas directamente. Plantea primero un efecto de más o menos 3 puntos porcentuales como resultado de los impuestos que eran temporales y ahora se volvieron prácticamente estructurales. Siguen siendo temporales legalmente porque se van a terminar en el año más o menos 2021, pero en el fondo están financiando gasto corriente en buena proporción, lo que significa que son impuestos temporales que se convirtieron en estructurales de largo plazo. En la medida en que se desmonten, eso nos va a costar más o menos 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y el segundo efecto es el efecto del cumplimiento de la regla fiscal, que habla de llegar en el 2021, si mal no recuerdo, a 1 punto tanto por ciento del PIB de déficit fiscal. Eso nos va a costar 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto adicional, lo que significa que estamos hablando de 6 puntos
porcentuales del Producto Interno Bruto. Esa es una cifra significativa y lo único que lleva a continuación es que va a ser indispensable la generación de nuevas fuentes de ingresos fiscales para el país. Llámese reforma tributaria, es decir, que volvemos al punto original. Yo personalmente creo que esta no es una opción de coger o no coger, de que me guste o me disguste. Es la realidad de que el país en las condiciones actuales necesita esa reforma tributaria, por las razones que ustedes quieren. Después, me inquietan también algunos de los otros mensajes. El otro mensaje, además de suficiencia que acabo de decir, es el mensaje también de ineficiencia del sistema tributario. Creo que el sistema tributario colombiano merece ser replanteado integralmente porque creo que está atentando directamente contra el desarrollo productivo del país. Y todas las oportunidades en donde hemos hecho reformas tributarias a pedacitos, acabamos más con el sistema productivo colombiano. Yo lo puse en una columna en El Espectador que se titulaba Recibe 100 y paga 109 en impuestos, que la lógica es muy simple. Un empresario de carne y hueso de verdad que me compartió sus cifras, recibía 100 después el resultado final, digamos, de su utilidad sujeta a impuestos era 100 y de ahí lo que hacíamos es que descontábamos el impuesto predial porque descontaba todos los impuestos. Creo que un empresario se enfrenta no solamente a impuestos locales, sino a impuestos nacionales, impuesto de renta, CRE, patrimonio, 4 por 1000, etcétera, etcétera. Y al final me daba que pagaba 109 de los 100 que recibía. Este es un sistema tributario que está ahorcando directamente a lo que es fundamentalmente el sistema generador de desarrollo productivo de un país, que es el sector empresarial. Y no nos estamos dando cuenta. El documento llega o establece una serie de reflexiones sobre lo que acabo de decir y lo ha venido haciendo con impuestos que son claramente antitécnicos, impuestos como el 4 por 1000, que es un impuesto realmente motivante de un sistema de desbancarización, el impuesto al patrimonio, que es un impuesto que no se usa en prácticamente ninguna nación en el mundo entero, algunas muy pocas lo tienen, es un impuesto que también es contrario al desarrollo productivo del país. Aborda también el problema de los impuestos locales, donde hay un zoológico de impuestos, al punto incluso de que hay 60 impuestos que ni siquiera tienen un sustento legal dentro de los que se involucran. Es decir, cuando uno está en localidades o en entes territoriales, se da cuenta del impacto de lo que acabo de decir. Habla también del impuesto denominado CRE o renta, que en la perspectiva como está diseñado va a llegar al 43% cuando el resto de América Latina está en el orden del 25 al 26%, es decir, totalmente absurdo al desarrollo productivo del país. Y así sucesivamente podría señalar uno y otro ejemplo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la reforma tributaria estructural para mí es indispensable, pero de verdad una reforma tributaria que ponga de presente lo que es fundamental y es cómo vamos a generar fuentes de ingresos, fuentes de desarrollo y crecimiento para el país. Ese es una de los grandes temas hacia adelante. El segundo tema se llama la agenda prioritaria para el sector rural. Nosotros tenemos ahí una agenda pendiente en pobreza extrema, tenemos pendiente también un tema de acceso a la tierra, pero tenemos también una preocupación permanente sobre el desarrollo productivo de esa tierra. Y ahí tenemos que pensar con mente distinta y, en mi opinión, con mente abierta. Nosotros no podemos seguir con una legislación de tierras que privilegia la lógica del microfundio por la lógica del desarrollo productivo realmente del país, que no debería ser solamente en esa dimensión de los años 60. A mí me parece que es indispensable que el país realmente piense en cuál va a ser la lógica jurídica para abordar el tema de las tierras en el país. Y en mi opinión, en la forma como lo venimos manejando y con las interpretaciones recientes del Consejo de Estado, me parece que es el camino equivocado al desarrollo productivo del país. Por esa vía seguramente no vamos a ir bastante lejos. El tercero, el bajo crecimiento de industria. Seguramente la industria remontará en este año, desafortunadamente digo yo, pero digo ¿por qué desafortunadamente? Porque el gran generador va a ser la reapertura de la refinería de Cartagena, puesta en operación, y entonces seguramente mostraremos una tasa de crecimiento de industria de 2.5%. Pero lo de fondo es, ¿realmente estamos haciendo o no competitivo el desarrollo industrial de este país? Uno de los temas es impuestos, rentabilidad por la vía de impuestos, pero otro de los temas es temas sobre los cuales aún no avanzamos. Costo de logística, costo de transporte, costos de energía.
Ha habido algunos avances, pero todavía no son suficientes y el país sigue siendo muy poco competitivo, derivado en buena medida de sus costos en los procesos de producción, para no hablar de temas de contrabando y otros asuntos similares a lo que acabo de decir. Entonces me parece que hay un tema central en el futuro del país, que es el tema de cómo vamos a generar crecimiento de la industria. Pero siento que el desafío económico mayor que viene a continuación es el desafío de ese escenario de posconflicto. Lo primero a decir, y lo digo abiertamente, es que yo por principio creo en la necesidad de llegar a una nación que sea capaz de tolerarse mutuamente, una nación que realmente reconozca el valor del fin del conflicto, una nación que reconozca la importancia de la paz y los impactos que esto puede tener hacia el futuro. Me parece que ese es el punto de partida para lo que voy a decir a continuación. Este escenario puede ser que cueste, pero es un escenario que el país tiene que darse la oportunidad de vivirlo. El día de antier tuvimos un lanzamiento en la universidad de un libro que se llama Sobreviviendo al infierno de las FARC con el ministro de Defensa, y había un guerrillero reinsertado, Camilo, que contaba su historia. Y la historia realmente es pues impresionante de lo que realmente nosotros seríamos capaces hacia el futuro si toleráramos y encontráramos un puente con las personas que están en la situación de conflicto, y creo que nosotros tenemos la obligación de seguir ese camino. Y ese camino, como acabo de decir, nos va a costar. ¿Qué nos va a costar? Lo primero es solucionar un pequeño mito. El pequeño mito dice: el día en que se firmen los acuerdos de paz, todos los gastos en materia militar se van a disminuir a 0 o al 50% y esos gastos se pueden destinar al desarrollo de la inversión productiva del país. Falso. Eso no tiene ninguna lógica, no funciona en ninguna nación del mundo entero donde se han realizado acuerdos de paz y no se puede afirmar lo que acabo de decir. Ese realmente es un mito. Naturalmente hay la posibilidad de que en el mediano y largo plazo algunos de estos costos se puedan disminuir, pero no ha sucedido en las otras naciones donde se han dado procesos de paz que inmediatamente se reduzcan significativamente los costos. Lo que sí tenemos claro es que hay unos costos que se convierten en beneficios para un país. ¿Qué tan grandes o qué tan pequeños son? Eso es lo que hay que medir. El primero de ellos es el costo de la reducción en la producción. Estudios recientes en el país demuestran que hay un sector que se ve claramente desfavorecido en términos de crecimiento del mismo, que es el sector agropecuario. De la misma manera hay estudios que demuestran que por lo menos nos ahorraríamos 10 años para poder duplicar nuestro Producto Interno Bruto si lográramos unos acuerdos de paz. Y en tercer lugar, que había espacio para mayor llegada de inversiones internas o externas en un escenario donde generemos el mensaje, la expectativa de la posibilidad de un escenario de paz. Los distintos estudios que yo he venido revisando de distintos autores a nivel nacional e internacional calculan que el efecto en términos de crecimiento de la economía puede oscilar entre 0.4 y 2.5% o puntos porcentuales adicionales respecto del crecimiento de la economía. Repito, oscilan entre lo uno y lo otro y aquí no hay un consenso único. Lo que sí está claro para todos los estudios es que hay un impacto positivo en términos de crecimiento. Hay un impacto también en disminuir los efectos que tiene el tema de la migración forzada, de pérdidas de capital y sobre todo algo muy importante, los efectos en trampas de pobreza que tiene la migración. Trampas de pobreza que se notan evidentemente en las estadísticas que demuestran cómo de los desplazados una altísima proporción, casi 95% están por debajo de la línea de pobreza y 75% por debajo de la línea de pobreza extrema. Luego, si queremos realmente contribuir a reducir los índices de pobreza, respecto de lo cual el país ha avanzado significativamente en los últimos 10 a 15 años, creo que este puede ser uno de los caminos para lograrlo. Y el otro impacto es el impacto en la población que está en las zonas de conflicto, especialmente en dos temas: salud y educación. Y me voy a concentrar solamente en el impacto en el tema de educación. También hay estudios en Colombia que demuestran cómo para esta situación, para esta población en zonas de conflicto hay una reducción importante en la asistencia y en la calidad educativa, pero hay una que es un poco más importante y es la reducción en los años de educación en promedio en el país del 8.8%, con un efecto peor aún
en los jóvenes entre los 16 y los 17 años, donde el impacto es del 17%. Ahí es donde estamos construyendo los denominados ninis, ni estudio ni trabajo. Y eso sucede en muchas de estas zonas de conflicto en el país. Esos costos, si quieren ustedes, súmenle otros que podríamos también minimizar: costos de impacto ambiental, costos por el impacto del negocio ilícito del narcotráfico, costos por pérdidas de ataques petroleros. Lo hemos visto recientemente con los recientes gestos demenciales de las FARC en el país al regar el petróleo en la zona del Putumayo, que tiene un impacto importante sobre el Producto Interno Bruto. Pero quedémonos entonces en lo que nosotros podríamos obtener, quizá sin hablar de lo anterior, de los impactos que acabo de señalar, de crecimiento entre 0,4 y 2,5 puntos porcentuales adicionales. A esto hay que agregarle lo que nos implicarían los costos del escenario de posconflicto. Y esos costos del escenario de posconflicto también me llevan a algunas reflexiones. La primera es que sobre esto no hay una fuente total, no hay un conocimiento preciso de los mismos, hay algunas estimaciones. También es importante decir que no necesariamente nos sirve la coyuntura de otras naciones, porque los contextos son radicalmente distintos. No sabemos también cuándo se firmará, sabemos que se habrá de firmar, no sabemos cuándo, y no sabemos cómo será el tema de implementación de los acuerdos. Todavía hay serias dudas sobre la forma como se van a implementar los acuerdos o cómo se van a refrendar los acuerdos, y ahí pueden surgir un escenario que puede ser radicalmente distinto. Se habla en algunos casos de constituyente, en otros de otros mecanismos, pero eso no está totalmente claro hoy en el país. Adicionalmente, hay dos argumentos que es bueno reconocer. El primero es que los beneficios posiblemente pueden ser relativamente pequeños, ir increciendo en la medida en que van pasando los años, en los primeros años, y posteriormente pueden ir creciendo de 5 a 10 años. Y en segundo lugar, y eso es muy importante también decirlo, en mi opinión, buena parte de estos costos se necesitan con o sin acuerdos de paz. Creo que el país también tiene que ser consciente de una serie de necesidades a nivel nacional que superan la discusión o no de la firma de los acuerdos de paz. Son temas pendientes en nuestra agenda pública. Por ejemplo, el tema de la inequidad. El tema de la inequidad es un tema absolutamente pendiente en la agenda pública de este país. Nosotros seguimos siendo una de las naciones en América Latina y en el mundo con mayores niveles de inequidad, y ese es un tema sobre el cual nosotros no podemos pasar de agache. Dicho esto, se pueden identificar, por lo menos en la revisión que existe a nivel nacional y aún internacional, que hay 4 elementos importantes de costos del escenario de posconflicto. El primero es el tema del desarme, desmovilización o reintegración, como lo quieran llamar. El segundo es un tema de reparación a las víctimas, derivado incluso de la ley de víctimas que ratificamos recientemente. El otro es un tema de reforma agraria, uno de los más costosos, y todo el tema de reconstrucción rural. Y el otro tema es uno de infraestructura y de pensiones, que me parece que es importante también para que el país dé un paso adelante. Dentro de los distintos autores que han trabajado estos temas, hablemos primero del tema del desarme, desmovilización y reintegración. Allí básicamente lo que se hace es una estimación de cuántos son los miembros activos de ELN y FARC, que serían los grupos guerrilleros con los cuales lograríamos los acuerdos de fin del conflicto. Hay que estimar para cada uno de estos casos costos de reintegración, que es mucho más que un costo de reinserción. O sea, la reinserción es una cosa, pero la reintegración a la vida laboral, a la vida civil, implica unos costos adicionales. Es importante también saber que hay 2 tipos de reintegrados. Unos son los menores y otros son los adultos. Unos nos van a costar más que otros, y eso hay que tomarlo en consideración de acuerdo con la estimación de los tipos de miembros de FARC y ELN. El tema de los adultos es un tema de subsidio seguramente y algo de entrenamiento laboral, lo que nos va a costar especialmente. Y en el tema de más jóvenes tiene que haber un trabajo adicional, rehabilitación psicológica, solucionar su problema de rezago escolar y también lograr lo de inserción laboral que acabo de expresar. Dicho esto, se ha estimado que esto podría ser en términos del Producto Interno Bruto algo así como entre 0,26 y 0,39% de ese Producto Interno Bruto, lo que significaría anualmente entre 0,06 y 0,1 del Producto Interno Bruto, sobre la base de que esto podría durar más o menos unos 4 años. Primera fuente de costo
de este escenario. Segunda fuente, el tema de la reforma agraria. En el tema de la reforma agraria, ahí pues es el compromiso, es uno de los compromisos centrales, tema central además, posiblemente de los primeros temas de discusión con las FARC actualmente, una de sus grandes preocupaciones en el escenario de firma de los acuerdos de paz. Ahí también tenemos nosotros el compromiso de expansión de inversión en el sector rural, de redistribución de la tierra, del tema de los derechos de propiedad, del tema de infraestructura apropiada para el desarrollo de ese sector productivo. Esto, como les dije antes, es un escenario con o sin situación de posconflicto. Y ahí la estimación es del orden de 24 a 25 millones de hectáreas. Esa es la estimación más gruesa del costo de la reforma. No significa que se vaya a lograr toda. Aquí estoy simplemente poniendo la cifra completa y uno a partir de ahí puede señalar hasta dónde va a ser capaz de lograrlo o no lograrlo. Para eso el gobierno tiene la capacidad de entregar 10 millones de hectáreas, debe adquirir 13, lo cual pues es una suma gigantesca. Por eso llega hasta el 21% del Producto Interno Bruto del 2014, que es una suma significativamente alta, pero es simplemente la dimensión de lo que eso significa. Si se reduce la cobertura de lo que significa esta reforma agraria, estaríamos hablando que eso puede llegar, si fuera del 30%, a algo así como el 7% del PIB, y si fuera solo del 11% de la dimensión de lo que quisiera el país, estaríamos hablando de 2.5% del Producto Interno Bruto. A eso hay que agregarle que no se trata solamente de adquirir la tierra y entregarla o redistribuirla, sino se trata también de abordar los temas de infraestructura y complemento a lo que significa tener esa tierra. Por eso calculamos eso en 0.7% del PIB. El tercer componente se llama reparación a las víctimas. Es reconocer una realidad. Nuestro país pues, es un país en donde el número de desplazados es significativamente alto. Tenemos casi 6 millones, 17% del total mundial. Esto ya arrancó desde el año 2011 y este efecto incluye no solamente la restitución, sino incluye atención educativa, salud, albergues, asistencia alimentaria, compensación monetaria y se calcula puede ser del orden de 16.3% del Producto Interno Bruto del año 2014. Es el costo total de lo que podría significar esta ley, este tema de las víctimas. En infraestructura, yo agregué infraestructura y pensiones. Me parece que aquí hay un tema sobre el cual no se habla porque tampoco se tiene mucha información pública o visible. Y es lo que yo llamaría el tema de bomba pensional. Ese es un tema importante, es un tema que nos puede costar del orden de 0.3% del Producto Interno Bruto, que es necesario considerar. Súmenle a eso todo el tema de infraestructura, y en el tema de infraestructura estoy haciendo una estimación relativamente simple o sencilla de 0.7% del Producto Interno Bruto anualmente adicional, con base también en algunos de los trabajos que se han publicado en el país. Por eso llega entonces al 1% del Producto Interno Bruto anual adicional. En síntesis, y ahí es más o menos una estimación relativamente gruesa, y no es para asustar, simplemente es para saber la dimensión de lo que esto significaría, y de ahí para abajo nos tenemos que devolver seguramente, y nos tendríamos que devolver seguramente en los temas de reforma agraria, y seguramente nos tendríamos que devolver en parte en algunas de las otras inversiones que acabo de señalar. Si el proceso dura unos 10 años en el escenario de posconflicto, pues esto nos podría llegar a costar hasta casi unos 100.000 millones de dólares, valor que si lo distribuyéramos dentro de esos 10 años implicaría algo así como 10.000 millones de dólares por año, que esto pues sería una cifra simplemente impagable. No habría como, en mi opinión, financiar algo de esta naturaleza. Lo que significa que uno tiene que buscar entonces el entendimiento de cómo logra una transición para llegar allá. Pero si quieren, bajémoslo hasta 50.000 millones, 5.000 millones de dólares, y creo que nos acerca un poco a esa cifra de más o menos 1 a 2 reformas tributarias por año, que también se vuelve un tema pues, importante de saber cómo vamos a hacerle. Hay que tener en consideración que hay unas ganancias de crecimiento, las han estimado entre 4 y 10.000 millones de dólares en crecimiento que debe aportar a ingresos tributarios del país sobre la base de que crezcamos hasta ese 2.5 puntos adicionales, que ese sería el primer paso para lograrlo. Pero también aparecen algunos mitos que es necesario considerar. El primero es,
gran parte de ese crecimiento puede haber sido ya parcialmente descontado. Nosotros hemos tenido desde el año 2011 récord de crecimiento de llegada de inversión extranjera comparado con muchas de las naciones del mundo entero. Ahí está llegando parte de los recursos. Mucha parte de eso seguramente son entradas de capital, pero también hay algo de inversión extranjera directa. Y lo otro es que el impacto es especialmente en zonas alejadas. Buena parte del crecimiento se da en unas zonas alejadas. El estudio que se ha hecho por Merrill Lynch demuestra que, como está ahí en la presentación, especialmente se ven beneficiados departamentos, digamos, no los departamentos tradicionales, sino posiblemente departamentos más alejados, que han estado más alejados del crecimiento, lo que significa que el impacto en crecimiento pues sería relativamente menor también. Y se nos quedan algunos otros costos por fuera. Se nos queda un tema de reforma judicial y nueva institucionalidad, incluyendo los temas de consolidación territorial. Nosotros tenemos que hacer alguna reflexión sobre cómo vamos a manejar el tema de consolidación de territorios hacia adelante en el escenario de posconflicto. Se nos queda el tema de costos de protección excombatientes, del cual pues no he hablado hasta el momento, que es un tema también importante con base en la experiencia de países centroamericanos. Y se nos queda también algunos otros costos sociales de mejoramientos en salud o en educación o aún en vivienda, de los cuales hemos venido hablando y que son camino para lograr buena parte de las propuestas que nos hemos señalado como nación, y esta ruta a ser, por ejemplo, una de las naciones más educadas de América Latina en el año 2025. Visto así las cosas, hay que entonces tener un criterio amplio en las fuentes de financiación. Y en ese criterio amplio, un camino es tratar de recolectar el cambio que recibamos, o tratar de pensar un poco más allá de eso. Y en ese pensar un poco más allá, pues vamos a tener que considerar asuntos como los siguientes. Primero, el tema de la regla fiscal. Yo no sé si somos capaces de llegar en el 2021 a lo que nos hemos propuesto. Sé que esta es una reforma importante, pero creo que merece la atención. Primero merece la atención en el escenario actual de caída de un ingreso coyuntural importante como es el petróleo, si vamos a sostenerlo por lo menos para el año 2015. Pero creo que para los próximos años yo me iría a la reflexión si esa es o esa debería ser nuestra regla fiscal para los próximos años. Esto puede sonar demasiado heterodoxo, pero pues creo que el país tiene que hacerse de nuevo la reflexión. El escenario de posconflicto es un escenario que cambió la manera sobre la cual veníamos funcionando de tiempo atrás. Segundo, gasto público. Hasta dónde tenemos la capacidad de hacer o más eficiente el gasto que tenemos actualmente en función de la generación de ingreso o de crecimiento, o hasta dónde no. Y cuáles gastos pueden ser estructuralmente reducibles. Yo creo que hay muy poco margen de maniobra. Para ser franco, puede haber muchos elementos de burocracia. Ustedes se dieron cuenta en la reducción de gasto, finalmente se hizo más una reducción de inversión que de gasto. Y no se trata de reducir la inversión porque es que la inversión es la que nos va a permitir crecer en el futuro. Entonces, en gasto público, ¿qué o cuál es realmente nuestro margen de maniobra? Se ha hablado de unos fondos internacionales, de la posibilidad de armar fondos internacionales con, digamos, una ingeniería financiera distinta para recoger recursos del exterior, otra opción. El tema de la reforma tributaria. En el tema de la reforma tributaria, pues claramente un camino, pero es el camino más difícil, es el camino de evasión. Camino de evasión que en términos del exdirector de la DIAN podría ser hasta incluso de 40.000 millones de dólares, o sea, es un monto importantísimo. En el fondo es un problema de formalización, porque lo que se está quedando buena parte por fuera del sistema tributario es lo que es informal. Y aquí hay una cultura de informalidad. También lo decía en alguna columna. Nosotros, por esa pretensión que además se demuestra con estudios reales, y es que Colombia es uno de los países que menos recauda en tributos comparados con los demás países OECD, del orden del 20 y tanto por ciento contra 35%, pero donde, según Andy, la tasa de tributación es una de las más altas para los que tributan.
70 incluso llegan hasta 80%, hay otros de 60%, que es significativamente alta comparada con el concierto internacional, lo que significa que hay pocos que pagan en exceso. Y eso lo que pues, significa es que hay una gran cantidad que no tributan nada, o que dejan de tributar, o que evaden, o que simplemente están informales. Entonces ahí hay una reflexión de fondo sobre ese tema de evasión, y es un tema que hay que considerar porque puede ser una fuente importante. Aumentar impuestos, coincido Mauricio, el IVA no nos va a recoger más de 2.300 millones de dólares, es decir, no será un tema significativamente alto si subimos esos 2 puntos donde hay margen de maniobra. Renta ya no da para más, o sea, renta ya llegando a 43% es fuera de cualquier dimensión comparado con el concierto internacional. Se habla de algunos otros impuestos, sus impactos seguramente serán menores, impuestos que se han denominado los impuestos verdes, por ejemplo, están en las recomendaciones de OCDE, están también en el informe de la Comisión de Reforma Estructural. Entidades sin ánimo de lucro, por los abusos de muchas entidades cuyo objeto social no se corresponde con el tratamiento tributario que tienen. Algo recogerá, no creo que sea significativo lo que se alcance a recoger, lo que significa que las fuentes no son muchas, simplemente para decirles, ahí tenemos que ver hasta dónde somos capaces de hacerlo. Mayor crecimiento, pues ya tenemos parte de lo que acabo de decir. Tenemos que jugarle también a lo que acabo de decir en tema de regla fiscal, fortalecer los esfuerzos de alianzas público-privadas en infraestructura. Parte de la discusión de esto que se llama los 4G, inversión en infraestructura, incluye APPs. Creo que esa es una estrategia que debemos seguir fortaleciendo no solamente para esa infraestructura, sino para otros espacios. Allí está el escenario. Este no pretende ser un escenario pesimista, simplemente un escenario de lo que en teoría nos podría costar, el escenario de post-conflicto y del escenario que estamos enfrentando actual, que recogemos de la presentación de Mauricio para saber hacia dónde vamos y qué posibilidades tenemos hacia adelante. Yo, al final, soy optimista en el sentido de decir, creo que tenemos que nosotros encontrar el camino de solución a lo que acabo de decir, para aprovechar ese escenario de nuestra nación que la podemos llamar como un océano azul de oportunidades, porque somos un océano azul de oportunidades. Basta simplemente ir Bogotá-Villavicencio para descubrir lo que podría significar el desarrollo de esa región de la Orinoquía. Solamente la altillanura, si quieren, nada más allá de eso. Pero tiene que ser con una lógica distinta. Eso no puede ser con lógica de pequeñas parcelas de 1.200 hectáreas que no tienen ninguna economía de escala y que por lo tanto no generan ninguna posibilidad de desarrollo productivo. Menos a su vez con un régimen ahora de la teoría de los baldíos según la cual pues todo lo que tenga un baldío detrás en la historia simplemente no se puede acumular, porque es que el país fue un baldío y si nos devolvemos entonces históricamente tendríamos baldíos en muchas regiones de este país, no solamente en la región de la altillanura. Tiene que haber una lógica también que genere institucionalidad en muchos de estos escenarios. No tiene sentido, por poner ese mismo ejemplo, que yo desde Puerto Gaitán hasta el Viento Bichada me demore 6 horas, una carretera que puede tener 150 kilómetros. Eso no tiene ninguna lógica cuando allá hay oportunidades interesantes de desarrollo productivo del país. Creo que hay que pensar realmente en cómo vamos a propiciar un escenario para que el país pueda seguir creciendo hacia adelante y aprovechar ese océano azul de oportunidades. Alguna vez el Premio Nobel de Literatura García Márquez dijo que nosotros tenemos una oportunidad, y lo dijo hace muchos años, más de 20 años. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad para convertir realmente nuestro país en un escenario distinto, una oportunidad que canalice esa inmensa energía que nosotros todos los que hemos vivido esta nación por muchos años, despilfarrado en la violencia y en la depredación, y que realmente canalice eso que tenemos, que es un talento creativo, una capacidad para innovar, una capacidad de resiliencia, si quieren, para, a pesar de las dificultades, ser un país que crece a las tasas que crece.
y creo que hay un enorme potencial y oportunidad. Necesitamos es de esa energía creadora que tenemos los colombianos para encontrar las fuentes que nos permitan seguir saliendo adelante y efectivamente ser en el año 2050 una de las 30 economías más destacadas de América Latina. 33 segundos, muchas gracias.